Así, así no se puede. Pero en fin, señor rector, ¿cómo está usted? Muy Buenos bien. días. Y gracias, bienvenido. Gracias por la invitación, Hugo. Eduardo Félix. Flores. En medio de esta tensión, la Universidad de Panamá emitió una carta que la tengo. Te voy a comenzar por ahí. Yo pensé que iba a comenzar con los estudiantes. Bueno, también podemos iniciar con lo de los estudiantes, dicho sea de paso, porque, bueno, ayer fueron liberados, pero tienen medida cautelar de reporte periódico, no acercarse a la víctima. En este caso, según el tribunal de la causa, el juez de garantía, la víctima es el policía, no los estudiantes. Sí, bueno, hay que decir que el día que se dieron estos hechos, un grupo de estudiantes administrativos estaban volanteando en la avenida Transísmica, ocupando uno de los paños, no cerrando toda la vía, uno de los paños. Se suscitó un altercado, primero verbal, y después pasaron a los golpes. El policía, o el comisionado, creo que es un subcomisionado, alega que lo golpearon, mientras que los videos que nosotros tenemos está donde él está golpeando a una estudiante de la Universidad de Panamá, una estudiante de economía de la Universidad de Panamá, y creo que eso, la violencia es censurable de donde venga, si es de los estudiantes hacia un oficial de policía o un ciudadano, pero más censurable es que un oficial de policía golpea a una joven, a una estudiante, ¿no? Eso es lamentable. La reacción de la policía es que el policía fue agredido, allanaron 7 viviendas buscando a estos estudiantes. De los 7 encontraron a 2. Estos fueron los que ayer fueron llevados al proceso. En el proceso, primero a una de las chicas que tenían capturadas se le declaró que la captura fue ilegal. ¿Por qué? Porque usaron inclusive la fuerza para capturarla. La muchacha presentó heridas en la pierna en el momento, durante el proceso de la captura. Y el juez declaró que su captura había sido ilegal. También capturaron los celulares de los estudiantes, de estos 2 estudiantes, y también se declaró que esta captura de esos bienes también había sido ilegal porque los estudiantes los celulares no tenían nada que ver con la acusación. Al menos que le hubieran pegado con el celular a los estudiantes. Se capturan celulares cuando usted está acusado de narcotráfico o de asesinato, pero no por este hecho. Y el juez declaró que esa captura de esos celulares también había sido ilegal en la vivienda de los estudiantes. Se les liberaron, tienen que notificarse semanalmente, pero todavía tenemos 5 estudiantes más que no fueron encontrados en su casa, que también tienen orden de captura, y yo quiero pedirle al director de la policía que cese la persecución contra los estudiantes de la Universidad de Panamá, ¿no? Creo que eso no ayuda en nada a un clima de tranquilidad en el país, y pedimos también respeto para la misma institución. Ese día, la salida de odontología, un auto de la policía bloqueó la salida para que ningún auto saliera de la Universidad de Panamá. Ningún auto podía salir porque tenían bloqueado la salida. Y yo creo que eso también es violatorio, inclusive los abogados nuestros están viendo la posibilidad de poner una denuncia por esto. Es lamentable, de verdad, cuando uno ve estas escenas, cómo nos falta como sociedad crecer. Porque no hay excusa, de verdad, para que un hombre le levante la mano a una mujer. Toda violencia es censurable, incluso la verbal. Yo no acepto ni siquiera esa violencia, porque de la verbal a la física hay un tris nada más, hay un saltito. Y es impactante ver lo que sucedió, porque fue un forcejeo y fue golpe va y golpe viene. Y eso simplemente se traduce en que tenemos un serio problema como sociedad y que debemos crecer. Porque cerrar una vía, aunque sea parcialmente, y esto no es excusa para lo que le pasó al estudiante, sino que son elementos alrededor. Cerrar una vía, aunque sea parcialmente, es un acto de violencia. Usted dice, espérate, pero que tengo derecho a la protesta, sí, pero usted tiene derecho hasta donde comienza el derecho del otro. Insisto, esto no es excusa para lo que pasó.
porque yo debo tener como policía una preparación tal. Aparte yo tengo la ventaja de la fuerza y debo tener todo un esquema de acción para que el uso de la fuerza sea el último paso. Pero cómo nos vamos enredando. Mire, las comparaciones son odiosas, pero a mí me llegó un video del estado de Nevada. Había un grupo como de 10 personas cerrando una vía y había un tranque legendario, larguísimo. Y en el hombro de la vía venía el patrulla con la sirena. Y cuando la gente que estaba protestando oyó que estaba cerca, se quitó y pasó por encima de todos los objetos que estaban obstruyendo la vía. Pasó por encima y se bajaron 2 policías. Y dijeron, todos al suelo. A nadie se le ocurrió enfrentarse al policía. Entonces, no sé, yo siento que tenemos una crisis como país, de respeto a la autoridad, a los agentes de autoridad, a nuestros semejantes, en fin, que al final se traduce todo ese desbarajuste en situaciones lamentables como esta, donde la soga rompe por lo más delgado. La víctima es, en este caso, una estudiante universitaria que fue víctima del golpe, pero eso no sucede al azar, sino que tenemos como país que mirarnos, dejar de mirarnos el ombligo y corregirnos. Porque yo no sé si vamos por el camino correcto con estos tipos de comportamientos. O sea, en una sociedad tiene que haber algún nivel de orden. Y siento que no tenemos ni orden ni respeto. Y se hacen evidentes y desembocan en situaciones como estas. Que le insisto, esto no es excusa para lo que ocurrió. La violencia es censurable, venga de quien venga. Y más si viene del más fuerte, del más grande, del que representa la autoridad, del que tiene el poder. Es todavía más censurable. Mire, le hago toda esta reflexión porque yo no sé, yo tengo desde hace meses, de entre ceja y ceja, que tenemos que crecer como república. Que mire cómo nos ha sorprendido la situación con Estados Unidos, con los pantalones cortos. Con los pantalones cortos. Mire cómo andamos en educación, con los pantalones cortos, precisamente. Porque estas cosas no le queremos poner orden. Y digo, no le queremos poner orden. Mire toda la reflexión que le hago, porque duele ver lo que pasó. Pero duele todo lo que está pasando. Yo no sé usted. Sí, bueno, nosotros igual que tú, Hugo, Félix también creo que también va en la misma dirección, censuramos la violencia de donde venga, ¿no? Ya sea de la policía hacia los estudiantes, de los estudiantes hacia la policía, pero hay que decir también que el hecho, cuando llega el señor Rubio a este país con la agenda que traía, era de esperar que un grupo de estudiantes conscientes, sobre todo del área esta de las ciencias sociales, que siempre se le crea más conciencia nacional, aunque no necesariamente a todos, pero que ese grupo saliera a manifestarse por la agenda que traía el señor Rubio en este país, por el mensaje que traía del señor Trump a este país. Y eso es natural, eso forma parte. Si no hubiera sido así, la Universidad de Panamá no hubiera sido Universidad de Panamá. Este año cumplimos 90 años, Hugo, 90 años de fundado como Universidad de Panamá. Entiendo que los abogados de los universitarios han presentado una denuncia contra el director de la Policía Nacional. Es más, exigen la renuncia del señor director. En las redes sociales de la Policía Nacional se colgó un video donde usted aparecía dando declaraciones a un medio de comunicación más. La policía le colocó hasta el nombre del fake news, es decir, que lo que usted decía era totalmente falso. Minutos después salieron a circular otros videos de otros ángulos donde se evidenció la agresión del Policía Nacional hacia la joven universitaria. Pero en medio de todo esto y del proceso que están dando en el sistema penal acusatorio, usted ha sostenido una conversación con el director de la Policía Nacional, tiene planeado sentarse con él para corregir esto. Bueno, el día de los disturbios, él estaba frente a la transísmica del otro lado. Fuimos a conversar con él acompañado también del presidente de la Asociación de Profesores, el profesor José Álvaro, el director del ICASE, el profesor Franklin de Gracia, y nosotros tratamos de conversar con él. Y lo que nos dijo el director de la policía, no, lo que pasa es que esos muchachos allá adentro están unos delincuentes. Pues se le dice, no, ahí no están delincuentes, son estudiantes universitarios. Llegó un momento que el director de la policía nos da la espalda y dice, yo no quiero conversar más con ustedes. Dio la espalda y se fue.
En el día de ayer yo recibí una nota muy respetuosa del director de la policía, donde me manifiesta, bueno, que se deben tomar los controles en la universidad para que esto no ocurra, ¿no? Nota que me parece bien. Yo voy a contestar a la nota también de manera muy respetuosa y le voy a manifestar al final que si él quiere tener una conversación personal conmigo, sosegada, ¿no? La podemos hacer con muchísimo gusto. Bueno, de verdad Dios quiera que no seamos testigos nuevamente de situaciones como estas, porque la universidad está ubicada en un área que es estratégica y uno entiende la rebeldía de la juventud. Algunos no tan jóvenes que estaban allí también la entienden, porque uno siente el dolor de patria ante lo que está pasando con los Estados Unidos, ¿no? Pero yo siento que también tenemos que crecer como sociedad con las protestas, porque usted está protestando alrededor o cerrando o una vía o parcialmente la vía alrededor de un hospital, donde pone en riesgo la vida de la gente que va a recibir y buscar atención médica, que puede ser un familiar de lo que está cerrando vía. Mire qué contradicción. Y tenemos que aprender a respetarnos mutuamente, encontrar en el justo equilibrio, insistiendo en que este tipo de comentarios que le hago no tienen nada que ver con que haya desembocado en hechos de violencia que son tristes y lamentables. Máxime que se trató de una estudiante universitaria. Y toda esa línea de comunicación donde se ocultan los videos, que si se suben, que si se bajan. Hombre, hay que tener cuidado, precisamente por eso, porque cualquiera te filma y tú estás diciendo, no es así, aquí está el video, mira, sí pasó. Y es lamentable, de verdad que sí. Es uno de los aspectos en los que tenemos que crecer como país. Y nos encuentra esta situación, ¿verdad?, con la visita del señor Rubio, y yo quiero su balance sobre lo que está pasando y la forma en que están enfrentando nuestras autoridades las demandas o advertencias, para no llamar amenazas, que ha hecho el señor Trump respecto al Canal de Panamá. Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar y evidenciar por parte de todos, el gobierno, los medios, es las mentiras que está diciendo el señor Trump. Empezando con eso de que murieron 38.000 estadounidenses en la construcción del Canal de Panamá. Bueno, en total murieron 25.000, entre todas las nacionalidades. Y estadounidenses murieron 350. Y de 350 estadounidenses que fallecieron a 38.000 que él dice que fallecieron, es una gran diferencia. Es más, 38.000 ni siquiera es el total de todos los fallecidos. La otra gran mentira que está diciendo que, bueno, que ellos invirtieron muchísimo en el canal. Sí, invirtieron mucho, y para la época era bastante, 375 millones de dólares. Pero también hay que decir que en 86 años ellos obtuvieron como ganancia 11.500 millones de dólares. Metiste 375 y obtuviste 11.500 millones. Y de esos 11.500 millones, en 86 años a Panamá le tocó 70. 70 millones le tocó a Panamá. O sea, una miserableza fue lo que le tocó a nuestra nación. Y yo pienso que también hay que decir que el canal que existe ahora no fue el canal que ellos nos dieron el 31 de diciembre de 1999. Nosotros ahora tenemos un canal ampliado que nos costó más de 5.000 millones de dólares al pueblo panameño, que lo planificamos, lo estructuramos nosotros, y que la mitad de los barcos que pasan por el canal en este momento usan el canal ampliado. Y que ese canal ampliado ha potencializado y ha sido una fuente de riquezas para los Estados Unidos, porque inclusive ellos tuvieron que adaptar sus puertos para poder atender a los barcos ampliados que pasan por el Canal de Panamá. Entonces, yo creo que es importante señalar esas falacias que está diciendo el señor Trump, que no es cierto, Yo creo que nuestro gobierno, nuestro país, debe ser mucho más enérgico, ¿no? Nosotros, mire Hugo y Félix, el 12 de enero de 1964, el Consejo Directivo de la Universidad de Panamá hace una resolución debido a los hechos que se estaban dando en ese momento en la Avenida de los Mártires y los muertos y heridos que se estaban dando. Y uno de los puntos de la universidad en ese momento era que Panamá abriera relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. El 12 de enero del 64, ya la Universidad de Panamá lo estaba exigiendo. Y cuando se dice todos los países del mundo, es todos los países del mundo, incluyendo China. Entonces,
que ahora, después de haber establecido relaciones con China, digamos no, porque los gringos están molestos, ahora vamos a cortar las relaciones, hay que romper un tratado, un convenio que tenemos con ellos. Yo creo que si no se quiere renegociar un convenio, perfecto, no se renegocia. Pero decir que lo cortamos ya, porque a los gringos les molesta, yo creo que eso no es una posición de una nación verdaderamente que, como bien dice Hugo, usamos los pantalones largos. ¿Qué postura debe adoptar Panamá en medio de las falsedades que se han ventilado desde los Estados Unidos? Bueno, porque recientemente hubo hasta una audiencia en un Senado y todo lo que se dijo fue absolutamente falso. Y en los medios internacionales o los medios estadounidenses, los funcionarios de los Estados Unidos se han empoderado y cuando hablan de Panamá hablan de muchas falsedades y hay una ausencia de representantes del Estado panameño que defiendan la verdad y las cifras del Canal de Panamá. Mira, cuando tú como nación peleas con un enemigo poderoso, lo que tú haces y que no tienes ejército para enfrentarlo, lo que tú haces es usar la diplomacia. Pero usar la diplomacia y usar los aliados en torno a esa pelea diplomática. Panamá lo primero que debe hacer o debió haber hecho es buscar aliados de los países agredidos en este momento por el gobierno del señor Trump. Es decir, buscar aliados en Canadá, en México, en Colombia, en Dinamarca. Posteriormente buscar aliados en toda América Latina, que yo estoy seguro que lo vamos a tener. Buscar los aliados de los que han firmado el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá y buscar los 10 primeros usuarios del canal que también podían estar en peligro. Y yo creo que tenemos que hacer una diplomacia internacional importante y decir, mira, Panamá no está solo. Panamá está junto con todo esto. Así se hizo los tratados Torrijos-Carter. Esa fue la estrategia del gobierno de Omar Torrijos para conseguir los tratados Torrijos-Carter. Ahora bien, este consejo, esta recomendación se ha insistido en que se debe llevar a cabo. Se ha insistido también que tenemos que hacer saber nuestra verdad a la opinión pública estadounidense, porque de nada sirve que nosotros acá sepamos y digamos, eso es mentira, si a los estadounidenses se les está diciendo todos los días ese hecho falso como si fuera real. Pero no hemos logrado ni lo uno ni lo otro. Primero, ¿a qué se debe? ¿A qué cree usted que se debe que vayamos a este paso con nuestra estrategia? O si es que el gobierno, usted entiende, tiene otro tipo de estrategia. No sé. ¿Qué lectura tiene usted? Bueno, si esto no se ha hecho, porque no sé si se está haciendo, a lo mejor se está haciendo y no lo sabemos, pero si no se ha hecho, significa que el gobierno piensa que ellos solos o que nosotros solos podemos negociar con el imperio, ¿no? Y eso no es cierto, en eso nos equivocamos. Y quiero decirles de las cosas más preocupantes, como rector, y estoy diciendo que estoy seguro que en esto también me siguen todos los universitarios y la gran mayoría del panameño, la mayor preocupación es que Panamá vuelva a conceder bases militares, aunque sean disfrazadas, en el territorio nacional. Sacar las bases militares a este país nos costó mucho, Hugo, nos costó sangre y muertos. Y que nosotros ahora vayamos a ceder parte de territorio en Darién, disfrazada de otra manera para bases militares, yo creo que eso es traicionar la sangre y la vida de generaciones de patriotas que lucharon para sacar el último soldado de los Estados Unidos de Panamá. Yo sé que una herencia de dolor, yo la comparto, soy de esa época, pero fíjese, anoche estaba en un podcast y me preguntaban, ¿tú estarías de acuerdo con que se establecieran bases militares en Panamá? Le digo, si es buen negocio para Panamá, sí. Si es buen negocio para Panamá, sí. Yo lo que no estoy de acuerdo es con que Panamá cede, Panamá cede, Panamá cede, Panamá cede. Porque ahí, por ejemplo, Alemania, nosotros no podemos discutir el nacionalismo de los alemanes, pero tienen bases militares estadounidenses y le sacan ventaja y le venden productos alemanes y ahí trabajan alemanes. En fin, yo puedo estar equivocado, pero siento que incluso en las condiciones en que nos encontramos en este momento, la palabra Panamá cedió o Panamá ofrece o Panamá nos incomoda. Pero nosotros debemos tener una posición en la que podamos sacar ventaja de las circunstancias que estamos atravesando. Bueno, el caso de Alemania es un poco distinto al nuestro, porque las bases militares de Estados Unidos en Alemania vienen después porque fue la nación derrotada después de una guerra
y en función de esos tratados... Pero no es lo único que le puedo poner de ejemplo, hay más de 800 bases militares estadounidenses. No, claro, y por se supuesto. le saca ventaja. Lo que no podemos, de verdad, en medio de esta circunstancia, es que nosotros estamos viviendo un país que tiene serios problemas y estamos sentados en un cofre de riqueza y no le sacamos ventaja. Y la poca ventaja que sacamos no es bien distribuida esa riqueza. Le pongo un ejemplo. El cobre es más cotizado que el petróleo en este momento. Pero no toquemos el cobre. Pero todos usemos esto que está basado en el cobre que se extrae en otros países, que sí están haciendo billetes a costa nuestra. O sea, nosotros le pagamos a otros países el cobre que ellos tienen. Entonces yo creo que tenemos que buscar una forma en que podamos sacarle ventaja a las circunstancias para que podamos superar algunos problemas que estamos enfrentando, porque no aquí, no allá, no aquí. Mire, si en este momento se propusiera, hagamos un canal. Mucha gente saldría a decirse que no hagamos un canal por la nueva mentalidad que tenemos, cuando lo que tenemos es que sacarle ventaja a todo lo que pueda representar ventaja. Pero insisto, yo puedo estar equivocado, es una opinión y todos tenemos derecho a una opinión. Bueno, yo pienso que la ventaja nosotros podemos sacar de relaciones con los Estados Unidos sin tener que ceder territorio para bases militares. Y el asunto es que los Estados Unidos piensan que Panamá tiene que darle todo prácticamente gratis. Ahí está cuando se pusieron a licitación los puertos. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿No? Se pusieron. Pero, entonces, ¿por qué se lo dan los chinos? Que los chinos ofrecieron más. En medio de todo, donde Panamá, para algunos, ha cedido, por ejemplo, la deportación que se va a poner en marcha desde la pista de Nicanor, Metetí, y lo otro que anda en marcha, frenar el memorándum entre China y Panamá para dejar en pausa la ruta de la seda, pero las últimas declaraciones de Donald Trump señaló que no está contento con todo lo que se ha hecho. Es más, pone su foco ahora por los puertos que están en el Canal de Panamá, específicamente en el Atlántico y en el Pacífico. Sí, bueno, esa es la mentalidad, yo diría que desquiciada de este señor Trump, ¿no? Inclusive acaba ahora de amenazar con cerrar la Secretaría de Educación de los Estados Unidos. Es como si cerráramos el Ministerio de Educación aquí. Entonces, este señor verdaderamente está fuera de control. Está fuera de control. Algunos países han tenido que decirle, Canadá tuvo que decirle, si tú me subes aranceles, yo no te voy a mandar electricidad, energía eléctrica a los estados que están fronterizos con nosotros. Y ahí metió un frenazo. Entonces, la comunidad económica también se está preparando para enfrentarlo. Inclusive hasta Inglaterra se está preparando para enfrentarlo. Entonces, yo creo que este señor, nuestra diplomacia tiene que salir, Hugo. Yo no he visto a ningún diplomático panameño ir a CNN a explicar las mentiras de este señor. Entonces yo no sé cuál es la estrategia diplomática que estamos usando. Y por ahí comencé cuando iniciamos la conversa de este tema. Porque hay una estrategia del gobierno que yo no la termino de entender del todo. Y cuando digo gobierno me refiero al Estado, a quienes gobiernan el Estado panameño, no solo me refiero al Ejecutivo. Porque tener presencia en CNN, en Fox, etcétera, y tener vocería en Estados Unidos, todos sabemos que eso representa una inversión. Que lo hizo Omar Torrijos en su momento. Pero acá de pronto Cancillería pide 2.5 millones para esta tarea y dice la Asamblea, no, espérese, usted venga y explíquenos para qué quiere los 2.5 millones. Cuando en esto creo que debe haber un entendimiento para que mientras estamos en estas cositas, la voz de Panamá y la verdad de Panamá pueda ser escuchada. No estoy diciendo que hablan en el grifo y que aquí se vuelve una locura con el uso de la plata. Hay que tener los controles, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, y menos de un órgano del Estado que nos está dejando grandes insatisfacciones. Insisto, que tiene a diputados suplentes que fueron elegidos para ser suplentes. Ah, no, pero ahora, espérate, es que yo no quiero ser suplente. Yo quiero un salario, contrátame ahí como asesor, con salarios exorbitantes, que mucho más altos que el aumento que quieren los magistrados. Mucho más altos. Entonces, de verdad que nosotros debemos tener ya pantalones largos de república. Estos jueguecitos políticos se pagan con este tipo de cosas, ese tipo de presiones. Se necesita la presencia de la opinión panameña allá, la verdad panameña allá. Pero eso cuesta. Entonces tenemos que entendernos de cómo lo vamos a hacer. Sí, necesitamos luces del Ejecutivo, pero el Legislativo también tiene que marchar a la par. Y el Judicial, de pronto ya sabe que yo quiero aumento, pero dejemos eso porque la prioridad es la casa. Y tenemos que ver cómo defendemos la casa. Pero aquí como que cada uno jala para su esquinita, a ver qué gano en todo esto. Ahí es donde insisto que tenemos que crecer como república,
como país. Sí, allá no se escucha la voz, pero es que tampoco se ha facilitado. Y no sé, y ahí quiero su opinión, si nuestro servicio exterior está al nivel de lo que estamos viviendo en este momento. Vimos las escenas de lo que pasó ayer, por ejemplo, que se suma a otras escenas de un servicio exterior que está conformado por amigos, premios políticos, familiares, etcétera. ¿A dónde nos lleva todo esto si seguimos? Mire lo lejos que estamos a poner los pantalones largos de República. ¿Nuestro servicio exterior está a tono con lo que estamos viviendo como país? Bueno, quiero decirle, Hugo, que la Universidad de Panamá, en la Facultad de Administración Pública, gradúa licenciados en Relaciones Internacionales. Esos chicos se les forma y se les prepara para ser no solamente oficiales diplomáticos, sino para ser posibles cónsulos o posibles embajadores. Lastimosamente, en prácticamente todos los gobiernos, generalmente ven a esos chicos simplemente a lo mejor como un asistente de embajada, pero nunca lo ven como un embajador o un cónsul. Y yo creo que tenemos que empezar a profesionalizar un poco más el servicio diplomático y empezar a valorar más los que estudian esas carreras de relaciones internacionales. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Hay mucho que conversar de lo que está viviendo el país, no perder la esperanza y empujar todos hacia el mismo lado, pero debemos encontrar un punto de coincidencia de verdad todos en algún momento. Y Dios quiera que este momento que atraviesa el país para sacar algo bueno nos ayude a encontrar ese punto de coincidencia, porque no hablamos de las reformas a la Caja de Seguro Social, que bueno, ahí pasó algo más todavía. Dejemos la cosa hasta ahí, señor rector. Quería apuntar una sola cosita Adelante. más, Hugo, que es, este viernes el presidente Mulino va a recibir una llamada del presidente Trump. Ajá. Y yo quería darle algunas recomendaciones a nuestro presidente. Adelante. Te digo a nuestro porque es el presidente de todos los panameños. Así es. Primero, que tenga una actitud soberana, digna, diplomática, con un lenguaje diplomático, pero en defensa de la nación panameña. Y la segunda recomendación, que haga como hizo el presidente Chari en el 64, que grabe esa conversación y luego la dé a conocer al pueblo panameño. Dejemos la cosa ahí, gracias rector. Regresamos en breve.